Traigo un tema que de verdad se las trae, dijo sin saberlo Dalai, yo le digo número 18, Dalai, porque hoy vamos a hablar de un punto doctrinal de nuestra iglesia, de la misión centroamericana, que es un punto medular, una doctrina inamovible, una doctrina principal, una doctrina que es importante dentro del cristianismo y que nosotros como cristianos tenemos que conocerla. Y cuando digo entenderla, es un poco complicado de entenderla. De hecho, hablar de la doctrina de la Trinidad es sumergirse en un mar que nunca va a tocar fondo. Es como ponerse a bucear en cualquiera de los mares conocidos y irse adentro, y entre más profundo, más profunda es la situación. Así es la doctrina de la Trinidad. No podemos entenderla del todo más que lo que está revelado en la palabra. Pero lo que está revelado en la palabra es tan veraz y tan fehaciente que hace que esta doctrina nos distinga a los cristianos verdaderos, hermanos, porque uno se pregunta cuáles son los cristianos verdaderos. Hablemos de los bandos evangélicos. ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Hay tantos bandos, hay tantas iglesias, pero el cristianismo verdadero, según la palabra, cree en la Trinidad de Dios porque está plasmada, registrada, revelada y se ve claramente en la palabra de Dios. Para poder entender esto se necesita evidentemente la iluminación precisamente de una de las tres personas de la Trinidad, el Espíritu Santo. Alguien que no tenga al Espíritu Santo en su vida nunca va a entender la doctrina de la Trinidad. ¿Y a su nombre? Alguien que no tenga al Espíritu Santo en su vida no usa la Biblia como manual de vida. Entonces vive a la libre, creyendo que todo lo que hace está bien, porque en los pensamientos del hombre, cuando hablo del hombre, hermanos, yo quiero dejar esto claro, porque muchas veces han dicho, es que la Biblia es machista, solo habla de los hombres. No, la Biblia cuando se refiere a hombres es el género humano, el homo sapiens, hombre y mujer. ¿Sí me explico? Entonces, cuando la Biblia le habla al hombre, le está hablando también a la mujer. ¿Estamos claros? Entonces, para que no crean que la Biblia es machista, que es que Pablo era machista, que Pedro era machista, no. El hombre, el género, que no haya entendido todavía la revelación del Espíritu Santo con respecto a la doctrina de la Trinidad, es porque no tiene todavía la revelación del Espíritu Santo. Y si no tiene la revelación del Espíritu Santo, es porque no tiene al Espíritu Santo. Solo dice tener al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido revelarse al mundo, darse a conocer al mundo en tres personas. Solamente hay un Dios. ¿Cuántos creen que hay un Dios? En eso todos estamos de acuerdo. Solo hay un Dios, pero a Él le ha placido revelarse al mundo en tres personas. Se ha revelado al mundo en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. No que hay tres dioses, es un solo Dios que se ha manifestado en tres personas. No es Padre más Hijo más Espíritu Santo. No, son el Padre, el Hijo, no se suma, se multiplica. ¿Sí? A Dios le ha placido revelarse así. Y es tan importante la doctrina de la Trinidad, hermanos, que en el solo principio, en el primer versículo de la Biblia, está presente la Trinidad de Dios. Y muchas veces no lo observamos y no lo entendemos. ¿Qué dice el primer versículo de la Biblia? ¿Alguien se acuerda? En el principio creó Dios, el Padre, los cielos y la tierra.
y la tierra estaba desordenada y vacía, y dice que el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las tierras. Y todo el mundo dice, ¿y Jesús dónde estaba? Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, y no contentos con eso, ¿verdad? Tenemos que agregar que la Biblia dice que en Cristo fueron por Él formadas todas las cosas, por Él y para Él, y a su nombre. Entonces, en el principio creaste tú, oh Dios, los cielos y la tierra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban el día de la creación juntos, creando los cielos y la tierra. Porque ellos trabajan en comunión. Ahorita lo vamos a ver. Estoy solamente formando los cimientos de lo que ahorita, si usted quiere, puede apuntar los versículos porque es mucha información. ¿Por qué vengo a tocar este tema? La doctrina más atacada cristiana de los últimos 15 años ha sido la doctrina de la Trinidad. Escúcheme bien. La doctrina más atacada por las herejías y las falsas sectas es la doctrina de la Trinidad. Si atacan la Trinidad y dicen que no hay Trinidad, están negando la divinidad del Padre, están negando la divinidad del Hijo y están negando la divinidad del Espíritu Santo. ¿Por qué les digo la más atacada? Se están levantando con una gran fuerza iglesias que se hacen llamar las iglesias del nombre. No sé si las han escuchado mencionar. Popularmente se llamaron iglesias solo Jesús. Ahora se hacen llamar iglesias unicitarias, las iglesias del nombre, y dicen, somos la iglesia que tiene el verdadero nombre. Usted escucha a los predicadores, el nombre de Jesús. Entonces, comienzan a dar todos los atributos de Jesús, que es correcto. Pero ellos dicen que solamente Jesús es Dios y que no hay Padre y que no hay Espíritu Santo. ¿Qué es su nombre? Y todo lo que dice parece muy lógico para alguien que no escudriña la Escritura. Entonces tenemos ahorita mismo infiltrados dentro de las organizaciones evangélicas históricas, predicadores y maestros unicitarios, incitando a la iglesia a olvidar la deidad del Padre y a olvidar la deidad del Espíritu Santo y solamente Jesús. Entonces ellos explican de que Jesús o Dios, que es solo una persona, que no son tres personas, se ha manifestado al mundo siendo la misma persona. Dicen, en un tiempo se manifestó como Padre, en otro tiempo se manifestó como Hijo, y en otro tiempo se manifiesta como Espíritu Santo. Y dicen, es una sola persona. Esto no es la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad dice que son tres personas y no una, que se presenta de tiempo en tiempo con multiformes rostros o multiformes presencias. Esta doctrina que dice que Dios es uno, que se pone una máscara de Padre, una máscara de Hijo y una máscara de Espíritu Santo, en los 3 primeros siglos de la iglesia cristiana, fue una herejía que fue combatida por el cristianismo trinitario histórico. Esa herejía se llamaba sabelianismo. Les voy a leer qué es el sabelianismo, lo apunté aquí. Dice, el sabelianismo es una herejía que postula que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son 3 personas distintas, sino 3 modos o manifestaciones de un único Dios. Esta doctrina, también conocida como modalismo, fue enseñada por Sabelio, por eso se le llama sabelianismo, en el siglo III. Y según esta creencia, Dios se manifiesta como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la santificación. Aunque se parece a
la doctrina de la Trinidad, esta no es la doctrina de la Trinidad. También hubo otra que se llamaba el patriparcionismo. El patriparcionismo es una doctrina cristiana antigua considerada herética que afirma que Dios Padre fue quien sufrió en la cruz en lugar de Jesús como hijo. Esta es peor todavía. Esta creencia niega la Trinidad al considerar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo solo son manifestaciones de un ser divino. También se conoce como sabelianismo en honor a Sabelio, uno de sus principales defensores. Esta otra doctrina es todavía peor, es la que hoy día se llama la cuadridimensión de Dios. Entonces, una dice, los unicitarios, que es un Dios, que un día se le ocurre ser Padre, un día se le ocurre ser Hijo, y otro día se le ocurre ser Espíritu Santo. Yo la veo tomando fotos y me está asustando. Eso no es la Trinidad. Y la otra que les acabo de leer, esa dice que Dios ha creado al Padre, ha creado al Hijo y ha creado al Espíritu Santo, lo cual esto es una herejía desde todo punto de vista, porque el Padre no ha sido creado, el Hijo no ha sido creado y mucho menos el Espíritu Santo. Ellos crearon al mundo, ellos han creado todo, ellos son Dios. ¿Y a su nombre? ¿Por qué menciono esto? En las redes sociales, que es lo que muchas personas dicen, yo no voy a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si en las redes yo puedo ver a los predicadores y ellos me enseñan? Hoy día en las redes sociales una de las predicadoras más escuchadas se llama Lindsay DeFon. Es una cubanita, como así. Es la que más herejía se está predicando últimamente. Y ella es la impulsora de la doctrina de la cuadridimensión, que realmente ella ha heredado ese conocimiento, póngale en atención, a una iglesia en Guatemala que se llamaba la iglesia Elín, que hoy día se llama la iglesia Ebenezer. Que Ebenezer es la iglesia que su banda Ebenezer compuso canciones como Remolineando. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Les voy a mencionar otra. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a reír, voy a llorar. Ebenezer. Y podría darles una lista de canciones que han sido compuestas por una banda de una iglesia cuadridimensional que por falta de conocimiento la iglesia ha estado cantando por años. Y usted dice, ¿por qué dice esto? Les voy a decir por qué. Por años hemos dicho, pero ¿por qué no suceden milagros en la iglesia? ¿Por qué se oran por los enfermos y los enfermos no se sanan? ¿Y a su nombre? Porque hemos permitido que corrientes no cristianas que parecen ser cristianas se infiltren en medio de nosotros. Y la Biblia dice claramente que un poquito de levadura. Yo no sé si este silencio es porque están bravos conmigo. Denle un aplauso al Señor, hermano. Hoy día las radioemisoras cristianas están programando canciones de cantantes unicitarias. Y todo el mundo cree que, ¿para qué los atacan? Cantan bonito. No, señores. Les voy a decir por qué. Si nuestro Dios se ha presentado al mundo en 3 personas, y si creemos que hay una Trinidad de Dios, la persona que no cree en la Trinidad de Dios, lo que ha creado en su cabeza es un ídolo, que no es el Dios que nosotros adoramos. Porque
entender la doctrina de la Trinidad, nuestra mente es tan finita que no podría entenderla completamente y la creemos por fe. Estos grupos que he mencionado, les tiene que caber Dios en su cabeza y entenderlo y crear un Dios a su imagen y semejanza para creerle. No, señores, eso se llama ídolo. A Dios lo hemos cantado muchas veces, aunque no lo vemos, pero lo sentimos. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que creerle, amarle y adorarle, porque con tu mente y mi mente finita jamás podríamos entender a un Dios eterno. Y por eso a veces suceden cosas que no entendemos, porque pertenecen a la eternidad de Dios. Yo de verdad me encantaría misericordia y agua. Necesito agua. El aire me seca la boca. La doctrina de la Trinidad pertenece a la revelación progresiva de Dios. Porque cuando se habla de la Trinidad, usted escuchará, normalmente el predicador inicia por los testigos de Jehová. Es lo más fácil. Son la herejía más fácil de decir. Ellos no creen en la Trinidad porque no queremos aceptar que hay grupos que cantan como nosotros, hablan como nosotros, aplauden como nosotros. ¿Sí me explico? Y que creen diferente a nosotros. Entonces, gracias, hermano, le agradezco. Y hasta me la va a abrir. Va para el cielo este hermano. Permiso. La doctrina de la Trinidad pertenece a una revelación progresiva. Nos han dicho que es que la Trinidad se va revelando a través, no, desde el día 1 de la creación, ya lo vimos, aparece la Trinidad de Dios. Pero vamos a ir ahondando, nos vamos a meter un poquito más profundo. Dice, la Trinidad está revelada en su plenitud en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se ha dicho que hay destellos de la Trinidad. Mas sin embargo, ya lo vamos a ver más adelante, la revelación de la Trinidad más grande que hay en la Biblia está en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías. Por eso yo posteé en el Facebook, los vio Isaías sentado en el trono. Ya lo vamos a ver. Dice algo muy importante, porque lo que vamos a tocar, lo dije al principio, somos seres humanos con una mente finita. Porque nosotros hemos nacido en el mundo, nosotros hemos nacido en la tierra, ¿sí? ¿O cuántos nacieron en Marte? Ok, hemos nacido en la tierra, los seres humanos somos de este mundo. Cristo, contrario a lo que la Iglesia Católica predica, contrario a lo que las sectas predican, Cristo ha venido al mundo, porque ya Cristo existía desde antes de la fundación del mundo. Entonces no coma cuento, Cristo, Dios, no es hijo de María. María no es la madre de Dios, es la madre de la persona de Jesús, engendró a la parte humana, porque Jesús, y esto es importante que usted lo sepa, hermano, Jesús era 100% Dios y 100% hombre. No era un híbrido, no era un Dios mitológico de los griegos, no era Hércules, ¿verdad? Que dicen mitad hombre, mitad Dios. No, él era Dios encarnado. Y aquí viene un misterio que no viene con el tema, pero es que cuando me viene tengo que decirlo. El hombre merecía el castigo eterno. Nos han metido en la cabeza con cancioncitas unicitarias y cuadridimensionales de que somos las personas perfectas y que Dios vivía enamorado de nosotros y que por eso Él vino y envió a su Hijo. Y sacan de contexto de tal manera amó Dios al mundo y dicen que es que Dios no podía vivir sin nosotros.
Los hombres estábamos condenados a morir. Dios estaba airado con el hombre, y al hombre, a ti y a mí, lo que nos correspondía era la condenación y la perdición. Alguien tenía que pagar el precio. Alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Alguien tenía que morir para aplacar la ira de Dios, porque Dios estaba airado. Y ese alguien es el primogénito de toda la creación, en quien fueron formadas todas las cosas y por medio de quien subsisten. Ese alguien fue Jesús, el Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por el pago de nuestros pecados. Y si hoy Pablo escribe en la palabra que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, no es por tu mérito ni por el mío, sino por el mérito de Cristo. Denles aplauso a Cristo. Porque cuando el Hijo estaba colgado de la cruz, el Padre, era tanto pecado, era tanta maldad, era vomitivo lo que había en la cruz, porque Cristo abrazó tu pecado y el mío y lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Y el Padre no podía mirar aquello, y la ira de Dios Padre cayó sobre el Hijo. Lo que merecíamos usted y yo cayó sobre el Hijo. Así que no nos creamos la cosita linda, hermosa, preciosa, divina. Porque cuando Dios nos ve a nosotros directamente, lo que ve es una llaga podrida. Pero cuando usted ha aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador, cuando Cristo te ve, mira a Cristo en ti y te ama, porque Él ama a su Hijo y el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero estamos viviendo una generación que creemos que merecemos todo. Yo me lo merezco todo. Creemos que Dios, que Jesús, que el Espíritu Santo es un genio de la lámpara, que lo frotamos y tiene que hacer lo que nosotros querramos. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios, el ídolo que nos hemos inventado. Cierro el paréntesis, hermano, porque como que me estoy enojando. Y cuando yo me enojo, hermano. La Trinidad. Cristo ha venido al mundo. Eso habla de la preexistencia de Cristo. La doctrina de la Trinidad, hermanos, es un misterio, pero no es un enigma. Un enigma es una pared infranqueable. Nadie la puede atravesar. Un misterio, la Biblia habla de muchos misterios. Por ejemplo, un misterio, ¿cuál era? Los judíos decían y creían y habían recibido la palabra de que ellos eran el pueblo de Dios. Pero para ellos era un misterio que Dios tenía también elegido otro pueblo, que somos nosotros. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Eso era un misterio en el Antiguo Testamento. Los judíos no podían entender cómo, si Dios los había elegido a ellos, de un pronto a otro, cuando comienzan a predicar los discípulos, se comienzan a entregar a Cristo gentiles y comienzan a hablar en lenguas, comienzan a sanar enfermos, gente que no era judía. Ellos no lo podían entender. Y ya lo había dicho en otra ocasión, los discípulos eran judíos y no querían predicarle a los gentiles. Cuando Pablo es levantado por Dios para predicarle a los gentiles y se va al gentío y les predica, cuando llega Pedro hay problemas, porque Pedro no quiere nada con los gentiles, solamente con los judíos. A ellos no les cabía en la cabeza, porque era un misterio. Usted y yo, sentados esta noche en las bancas de este templo como iglesia de Cristo, éramos un misterio.
de que Dios realmente amó al mundo, a toda la humanidad. Y por eso usted y yo hemos conocido de su amor. Y ahora ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil. Si tenemos a Cristo, Él nos ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios. El cristianismo real, lo dije al principio, es eminentemente trinitario. Les voy a convencer del porqué. Pueden buscarme Tito 3, 4 y 6. Tito capítulo 3, versículo 4 y 6. La conversión cristiana. ¿Cuántos se convirtieron a Cristo? Levante la mano. ¿Cuántos se han convertido a Cristo? Todos. La conversión cristiana es trinitaria, no unicitaria ni cuadridimensional. Lo dice Tito 3, 4, 6. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, el Padre, y su amor para con los hombres, nos salvó por las obras de justicia, no por nuestras obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el levantamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo, ya estaba el Padre, ahí está el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí está Jesús, ahí está la Trinidad, para que justificados por su gloria viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida. El día que usted y yo le entregamos la vida a Cristo, ese día estaba operando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su salvación y en la mía. ¿Y a su nombre? Léalo, ahí está. Se lo vuelvo a repetir. Tito capítulo 3, versículo 4, versículo 6. El bautismo. ¿Cuántos son bautizados aquí? ¿A ustedes los bautizaron en nombre de Alá? ¿En nombre de Buda? Nuestro bautismo es trinitario. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en nombre, no en nombres, habla de un solo Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre de Dios, que se ha manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Entonces vienen las sectas unicitarias y dicen: pero es que Pablo y Pedro dijeron bautícese en el nombre de Jesús. Cuando la gente le preguntó a Pedro: pero ¿qué haremos para ser salvos? Pedro le dijo: arrepiéntanse de sus pecados y bautícese en el nombre de Jesús. Entonces los solo Jesús sacan de contexto todo y dicen: es que Pedro dijo eso en el nombre de Jesús, por eso hay que bautizar solo en el nombre de Jesús. Por favor, Pedro fue discípulo de Jesús, hasta lo negó 3 veces, valga la redundancia. Pedro, cuando dijo esto, evidentemente se estaba refiriendo a la fórmula que Jesús había dicho: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero le dan muchas vueltas y dicen: no, es en el nombre de Jesús, porque Pedro, entonces son grupos evangélicos que no creen en que Pedro fue el primer papa, pero ahí sí lo dijo Pedro, entonces es en el nombre de Jesús. Entonces le dan más valor y sacan de contexto lo que Pedro dijo que lo que dijo el mismo Jesucristo, y dicen que son solo Jesús. ¿Y a su nombre? Inerrante, ¿verdad? Aberrante, perdón. Dice: el ministerio cristiano es trinitario. Cuando Dios llama a un pastor, cuando Dios llama a un evangelista, cuando Dios llama a un maestro, cuando Dios llamó a apóstoles y cuando llamó a profetas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes. Eso lo encontramos en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 4 y 6. Véanlo ustedes mismos. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu
es el mismo, ahí está el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, ahí está Jesucristo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, ahí está el Padre, hace todas las cosas Él mismo. La Trinidad siempre está presente en medio de cualquier obra de la iglesia. ¿Y a su nombre? Por eso da tristeza, y yo entiendo a veces, cuando se hace una reunión cristiana. Es más, el pastor y yo, él no está aquí para que lo sostenga, pero se lo pueden preguntar en cualquier momento. Estuvimos en una reunión, se iba a hacer una actividad en el parque de Roxana, y un pastor dijo: yo voy si me garantizan que el Espíritu Santo va a estar ahí presente. En serio, yo creo que el pastor lo ha contado acá. Mano, o sea, vamos a ver, ¿cómo que le garanticen que el Espíritu Santo va a estar presente? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo me pregunta si el Espíritu Santo va a estar presente? ¿Y a su nombre? Ahora sí, en contexto, es un loco que le gusta que cuando se hace una actividad evangélica todo el mundo brinque, salte, se electrocute, y a eso le llama la presencia del Espíritu Santo. ¿O es que ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? ¿Y a su nombre? Porque a veces sacan ese versículo de contexto y le dicen a la gente: es que usted se viste así, usted es templo. Está bien, pero es que va más. Es más profundo. Nosotros verdaderamente somos el templo del Espíritu Santo. ¿Y a su nombre? La comunión cristiana. Esto es importante, hermanos. Yo veo que acá, yo nunca había venido a una iglesia, ni me había congregado a una iglesia que tuvieran el culto para que los hermanos se saluden y entren en comunión. Para mí al principio fue un shock, lo confieso. Yo llegué a la casa, para la casa en carro con Joana hace unos 4 o 5 años, y le decía: ¿qué es esa vaina? Estar parando el culto para que los hermanos se saluden. O sea, decía yo, para la presencia, ¿verdad? Pero resulta que cuando comienzo a estudiar, el Espíritu Santo me abofetea. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14, la comunión cristiana es trinitaria. Eso que nosotros hacemos de ir a saludarlo, de bendecirnos, y a mí me da tristeza, le voy a decir algo, y lo voy a decir con todo el amor y el respeto. Me encuentro hermanos a veces en el supermercado. Claro, yo soy, cuando estoy en los caminos del Señor, loco evangélico. Entonces yo veo a un hermano y digo: Dios le bendiga, hermano, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Y a su nombre? Porque muchas veces nos da vergüenza que el que está alrededor se dé cuenta que vamos a una iglesia por el testimonio que damos. Entonces, ¿cómo le va? Hola, hola, ¿qué es eso? Cristiano, hermano, el saludo del cristiano tiene que ser diferente al mundo. Porque el mundo se saluda, perdónenme, en paréntesis, se saludan en italiano, dice el pastor: mae, men, bro. Ese es el saludo del mundo. Pero los cristianos, es más, la Biblia dice que los cristianos se saludan con ósculo santo, más bien. ¿Saben qué es el ósculo santo, verdad? El beso en la mejilla. O sea, los cristianos somos diferentes. Entonces, cuando alguien me dice: ¿cómo le va? Y yo Dios le ve, ¿cómo le va? Parezco a Coqui. Y voy a decir algo que a veces sale fuera de contexto, pero yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Si a usted le da vergüenza que en el trabajo lo escuchen decir Dios le bendiga, póngase a cuentas con Dios y nazca de nuevo, hermano, perdón. A veces soy muy grosero, pero el que ama dice la verdad. Y si estoy diciendo esto es porque de verdad el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones me hace decirle: hermano, las cosas son así. Porque el que no dice la verdad, dice algo a medias, está diciendo una mentira completa. Y la verdad es que nosotros, hermano, es más, ese es otro tema. Los cristianos los reconocían porque todos se parecían a Cristo, hablaban como Cristo, se expresaban como Cristo. Es más, se lo demuestro, Pedro estaba ahí ocultándose, ¿recuerdan cuando lo negó? Y le dicen: pero es que hasta habla como él. Eso dice la Biblia. Hasta habla, se viste como él.
Usted es uno de ellos. Estaban tan convencidos que él era seguidor de Cristo que Pedro tuvo que jurar en vano. Y dice, yo juro. Porque no fue solo negar a Cristo, fue usar el nombre de Dios en vano. Dice el misterio cristiano, es que me estoy enojando yo. Dice, la comunión cristiana es trinitaria. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, sean con todos vosotros. La comunión de los cristianos, ahí está la Trinidad de Dios. No sé cómo se les ocurre decir que no hay Trinidad. Seguimos avanzando, dice, la devoción y la oración cristiana es trinitaria. La devoción y la oración cristiana, hermanos, porque no es posible, perdón, y lo voy a decir. Yo sé que cada vez que me subo acá corro el riesgo de que nunca más me vuelvan a poner a predicar, pero ni modo, tengo que decirlo. ¿Cómo es posible que subamos a orar y que no sepamos que hay que orarle al Padre en el nombre de su Hijo amado Cristo y con la intervención del Espíritu Santo? ¿Y a su nombre? Tenemos que saber orar, hermanos, porque no sabéis pedir, dice el Señor, es que no reciben las cosas. La oración y la devoción es trinitaria. Efesios capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por medio de quién? De Cristo. Tenemos acceso al Padre por medio del Espíritu Santo. Nuestra forma de orar hay que revisarla, porque pasa mucho, sobre todo en los bandos pentecostales. Pasan a alguien a orar y, Señor, venimos ahora, sí, Señor, en esta hora, Señor, pidiéndote en el nombre del Señor, porque, Señor, es un solo Jesús, es una oración solo Jesús. Porque al Padre hay que pedirle en el nombre de Jesús. Y que su Espíritu Santo guíe nuestra oración. Esa es la manera correcta de hacerlo. Lo que pasa es que los cristianos a veces nos conformamos con... Dios entiende, hermano. Dios entiende lo que le quiero decir. Cuidado y usted no está emanando de su boca fuego extraño. Dice, la unidad cristiana es trinitaria. Efesios 4:6. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí está el Espíritu Santo. En un cuerpo y en un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, ahí está Jesús. Un Señor, una fe, un bautismo. Y aquí viene el Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Y a su nombre? La unidad cristiana es trinitaria. La perseverancia cristiana, perseverar en el cristianismo, usted no lo puede hacer si no está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con nosotros. Judas 1:20-21. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Ahí está el Espíritu Santo. Conservados en el amor de Dios, el Padre, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahí está la Trinidad. Y hay gente que no ve la Trinidad. ¿Y a su nombre? Entonces nos vienen a hablar de la Trinidad. ¿Y saben qué es lo que hacen? Es que la Trinidad es como el agua. ¿A cuántos han escuchado eso? Que la Trinidad se presenta en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso, pero en todas es agua, solo que en otros estados. Eso es lo que eso se llama modalismo, lo que hablamos al principio. Usted ve todo y la molécula, toda es agua. No, el Padre no se le puede, a Dios no se le puede comparar con el agua. Porque Dios se ha revelado en la persona de Jesús. Ahí está en los versículos que hemos leído. Se ha revelado en la persona del Espíritu Santo y en la persona del Padre. Él no es ni una gota de agua. O salen con el huevo, la cáscara, la yema y la clara.
Eso se llama modalismo. Y lo han predicado en los altares evangélicos por años como que si fuera la doctrina de la Trinidad, porque no han escudriñado la Escritura que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes en todo momento de la vida cristiana. Y a su nombre, den un aplauso a nuestro Dios trinitario. Hermanos, voy a tomar agua. Voy a avanzar porque ya se me está acabando el tiempo. 15 minutos. La adoración en nuestras iglesias tiene que ser trinitaria. Nuestra adoración debe adorar al Padre. Gloria al Padre, gloria al Hijo. ¿Sabe por qué digo esto? Porque muchas de las canciones, lo dije al principio, que estamos cantando, no adoran al Padre, no adoran al Hijo ni al Espíritu Santo, sino que hablan de cómo Dios me miró a mí y ahora soy una princesa del Señor, o soy una guerrera del Señor, o soy un guerrero del Señor. Mírenme a mí, Él me rescató, mírenme. ¿Sí me estoy explicando? Hay muchas canciones que dicen ser adoración, pero es adoración a uno mismo. Y meten a Dios en 4 o 5 frases, pero no está adorando a Dios. ¿Y a su nombre? Hermano. Nuestra alabanza debe de ser trinitaria. Nuestra alabanza debe ir enfocada, que sabemos que estamos alabando a un Dios trinitario. No se puede decir que somos cristianos y al mismo tiempo negar la Trinidad de Dios. Porque el que niega al Hijo, niega al Padre. Y vea lo que dice, ya casi me devuelvo donde estábamos, pero vea lo que dice segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es engañador y anticristo. ¿Qué les quiero decir? Que todas esas agrupaciones que viven componiendo canciones que alaban al hombre, que alaban a la mujer, que yo estaba perdido y Él me rescató, pero ahora yo soy el gran yo soy, es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nada en esta tierra para los cristianos gira alrededor de nosotros. Cáigase la cortina de en medio. Todo se trata de Cristo, todo se trata del Padre, todo se trata del Espíritu Santo. Si usted creyó que usted era el héroe de la película, usted está completamente equivocado. El héroe de todo esto se llama nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y a su nombre? Ya lo había explicado empezando desde el Génesis 1:1, ahí estaba la Trinidad. Y quiero mostrarles algo para ir terminando ya. Porque los testigos de Jehová, ahora sí voy a ir a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen es que la Trinidad no aparece en la Biblia. Es una farsa, eso es una falsa herejía, es una falsa doctrina. Y alguien que no está bien cimentado en la palabra termina creyéndoles, termina viendo que, y lo peor es que te dicen, en la Biblia en ningún lado dice la palabra Trinidad. Nunca se han topado con un testigo de Jehová que les dice eso. En la Biblia no dice por ningún lado la palabra Trinidad. Y efectivamente, la Biblia por ningún lado menciona la palabra Trinidad. Ahora, ellos creen en un reino teocrático, pero la Biblia por ningún lado menciona la palabra teocracia o teocrático, ¿verdad? Pero voy a decir algo y ustedes me van a decir, si yo digo, tengo una fruta,
que cuando la pelo, ¿verdad? Se dice la palabra correcta, se hace estopa, hasta tiene zumo, vitamina C, la exprimo, saco jugo, tiene semillas, es color anaranjada por fuera. ¿De qué me estoy refiriendo? ¿Perdón? Pero yo nunca dije que era una naranja. Pero la describí como una naranja. La Biblia, aunque no usa la palabra Trinidad en el canon, está revelada la Trinidad. Ahí está, la hemos visto durante todos estos versículos, ahí ha estado presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero yo quiero que usted venga conmigo con mucho cuidado y abra Isaías capítulo 6 del versículo 1 al 8. De aquí en adelante, hermanos, yo quiero que por favor le ponga mucha atención, porque usted va a escuchar gente que le dice, es que la Biblia no habla que Dios es tres personas. Ya hemos visto muchos versículos, pero esta visión de Isaías, cuando usted le ponga atención, y le voy a dar los versículos y los contextos para que usted los tenga, usted se va a dar cuenta que esa visión que vio Isaías es más de lo que nos han contado. Porque a nosotros nos han contado de esa historia que Isaías entró en el Espíritu y que él escuchaba, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Entonces nos dicen, es que era el Padre dialogando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero hay algunos que dicen, no era, los cuadridimensionales dicen que no era eso, que era Dios hablando con los ángeles, los querubines y los serafines. Los testigos de Jehová dicen que era un monólogo, Dios hablando con él mismo. Los solo Jesús también dicen que era Dios. Vean la esquizofrénico de decir que Dios hablaba con él mismo, por Dios. ¿Ah? Cuando Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, en el original griego, cuando dice era con Dios, era que el Hijo estaba cara a cara con el Padre. Era tan grande su amor que ellos estaban cara a cara. Dice, esta visión la vio Isaías y dice que en el año, capítulo 6:1, en el año que murió el rey Usías, hasta da el año, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Eran bien raros, hermanos. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo. Espera. Decían, Santo, unitario. No, ¿verdad? O decían, Santo, 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 cuadridimensional. Ahí dice, decían, Santo, 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 coma, o sea, 3 veces santo. Había algo ahí que lo hacía decir 3 veces santo. Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos ¿a quién? Al Rey Jehová de los ejércitos. Ahí no cabe ninguna duda de que él estaba viendo a Jehová, al Padre, ¿cierto? No hay ninguna duda. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con las tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, que estaba sentado en el trono, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahí damos por un hecho, porque somos trinitarios, que dialogaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero yo quiero que se graben lo que sigue, porque vamos a buscar más en la Biblia. Dice, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. ¿A quién estaba viendo Isaías en ese trono? A Dios. Dice que vio a Jehová, al que llamamos el Padre. Entonces, los testigos de Jehová
y los unicitarios no entienden cómo, si Isaías miró a Jehová, nosotros decimos que Jesús y el Espíritu Santo también están ahí. Porque en la visión solo se oye hablar y decimos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero queda en el aire la idea de que pudo haber estado con serafines, que pudo haber estado hablando con ángeles, y para eso está la Biblia. Juan capítulo 12, versículo 27-43. Juan capítulo 12, versículo. Voy a leer y pongan atención, hermanos, por favor, porque es importante, no parpadeen. Ahora está turbada mi alma, está hablando Jesús. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Dice, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica a tu Hijo. Entonces vino una voz del cielo, le he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y les dijo, no ha venido esta voz a causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Sigue leyendo. Respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, véale que le están preguntando, ¿quién eres tú? Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendáis en tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Y aquí viene. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creyeron en él. Para que se cumpliese, ¿qué dice ahí? La palabra del profeta Isaías, cuando dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no le vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y dice el versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Juan nos está diciendo que el día que Isaías vio la visión y vio al Padre, en esa misma visión vio al Hijo. ¿A cuántos vio? A dos. ¿Y a su nombre? ¿Y el Espíritu Santo? Vamos a la Biblia. El Espíritu Santo, Hechos capítulo 28, versículo 17 hasta el 27. Aquí yo de verdad necesito que me sigan con paciencia, porque esto es vital. Voy por agua, hermanos. Hechos 28, 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos le dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada en contra del pueblo, ni de las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos oído ni recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos de allá denunciando o hablando algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta eran judíos. Pablo predicaba el cristianismo, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla en contra de ella. Y habiendo señalado un día,
Pablo, vinieron a él muchos a la posada donde estaba Pablo, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de ¿quién? De Jesús, tanto por la ley de Moisés como por la de los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, escuchen lo que les dice Pablo. Les dice Pablo esta palabra: bien habló ¿quién? El Espíritu Santo, ¿por medio de quién? A nuestros padres diciendo, y para que quede claro, ve a este pueblo y diles: de oído me oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Está hablando de la visión de Isaías, y está diciendo que el que habló en la visión de Isaías fue el Espíritu Santo. Y Juan dice que el que estaba en gloria en la visión de Isaías era Jesucristo. E Isaías dijo: han visto mis ojos a Jehová. Y se atreven a decir que no hay Trinidad. Y se atreven a decir que los trinitarios estamos locos. La palabra habla por sí misma. Nosotros debemos de darle honra y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, solamente pude hacer la introducción, pero yo quiero que de verdad sigan estudiando esto, porque es importante. Porque a Dios se le ha placido a Él revelarse al mundo y a la iglesia en tres personas. No en Dios Padre, no en Dios Hijo y no en Dios Espíritu Santo, porque no son tres dioses. Es Dios revelado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una vez que la iglesia comience a entender por qué somos trinitarios, vamos a ver la operación del Padre en el nombre del Hijo, y vamos a ver el poder del Espíritu Santo del que tanto hablamos. Si bien lo dijo el hermano el otro día en la predicación, ¿cómo es que hablamos de un Espíritu Santo de poder? ¿Cómo es que hablamos tanto de un Dios poderoso, pero nunca pasa nada alrededor de nosotros? Tenemos a un Dios poderoso en el trono, tenemos el nombre que es sobre todo nombre, y tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos da el poder en el nombre de Jesús para hacer cosa extraordinaria. Porque dice la palabra que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cuál nombre? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no hemos recibido? Porque no hemos sabido pedir, pero Dios está solícito allá en el trono por medio de su Espíritu Santo aquí en la tierra, y el Hijo intercediendo para escuchar las peticiones de nuestro corazón. Pongámonos de pie, hermanos.